Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Le habla Fernando Garzón Orellana de Informe Ecuador en este nuevo programa del 7 de mayo de este nuevo siglo, dirían algunos, 2025, y que lo hacemos a través de la Unión Nacional de Periodistas del Guayas con su canal prestigioso y que promueve efectivamente la democracia, la libre expresión y un periodismo altamente profesional, dirigido por su presidente, el periodista y licenciado Richard Sellán. El tema de hoy día que nos va a acompañar durante este corto tiempo para temas tan complejos es los días de la victoria antifascista en América Latina. Claro, no es circunstancial, estamos por celebrar o conmemorar los 80 años de la victoria que hizo el pueblo ruso en ese tiempo de la Unión Soviética cuando logró definitivamente vencer a la Alemania nazi e iniciar un nuevo momento de la historia mundial. Se lo celebra ahora en forma muy apoteósica, está habiendo ya presencia de decenas de presidentes de diversas partes del mundo para un poco conmemorar junto con el gobierno ruso lo que es estos 80 años de la victoria en esta lucha antifascista contra los nazis en Europa y en donde Rusia, en ese tiempo la Unión Soviética, tuvo un papel destacadísimo, si no por decirlo primordial. Pues bien, este momento que queremos nosotros señalar, queremos darle una particularidad. Mientras esa lucha que conocemos todos, que se daba en Europa principalmente, ¿qué es lo que ocurría en los países de nuestra América Latina? Y hemos querido, para un poco tener esa comprensión de la gran complejidad de esta Segunda Guerra Mundial, lo que pasó en el Ecuador, que nos va a dar una pauta que los procesos mundiales de guerra, de enfrentamientos, que pareciesen que a veces no tienen nada que ver con nuestros países, tienen una alta repercusión política, social, económica e incluso militar. Este es el caso que vamos a analizar ahora, de Ecuador en América Latina, que es parte del sur global. Empecemos de entonces. La siguiente, por favor. Un poco para ver en qué contexto nos vamos a ubicar en este análisis. Tenemos aquí, para un poco recordar, un poco tener una referencia rápida que hay en la línea del tiempo. Esta Segunda Guerra Mundial tuvo 3 fases, algunos historiadores lo ubican en ese contexto. Entonces, la primera fase realmente se dio a partir de 1938, en que se da lo que se denominó el Pacto de Múnich, que fue una especie de pacto asociado a lo que podría decirse intentaba crear condiciones para que haya la paz. Sabemos que eso no se produjo. En 1939, efectivamente, se da un nuevo pacto germano-soviético, pero ya en 1939 empieza lo que iba a ser ese hecatombe del nazifascismo. 1939, la invasión que realiza Alemania nazi, los ejércitos alemanes, sobre Polonia. Y así continuará la siguiente fase en donde va involucrando a muchos países del mundo, en particular de Europa, pero también vamos a ver que va a involucrar también a muchos países del sur global, incluso el Ecuador. Claro que una segunda fase es cuando empieza un poco lo que podríamos decir cierto declive de esa arremetida que cubrió gran parte de Europa por parte de los ejércitos alemanes. 1942 se da la derrota de Alemania en África, la famosa lucha de Afrika's Korps y otros referentes, motivo de algunas películas. En 1943, en febrero, derrota de Alemania en Stalingrado. No olvidemos ese famoso proceso en donde el mejor aliado de los soviéticos en ese tiempo fue el frío. Esa es un poco la versión de Hollywood. No, el principal factor fue la organización del Ejército Rojo, de esta guerra patria que se llamó, que es lo que estamos precisamente ahora
teniendo como referente para este 9 de este mes, o sea, estamos hablando de este mes de 9 de mayo, en donde efectivamente se va a dar una conmemoración sobre esta fecha. Y una tercera fase, que es un poco lo que fue ya la definitiva, fue lo que fue el desembarco aliado en Francia, o sea, de los países principalmente Estados Unidos, Inglaterra y otros países que se asumieron una alianza, y ya en 1944, en agosto, se da una liberación de Francia y empieza todo un proceso que va a concluir con la rendición de Alemania en 1945, con una precisión, porque normalmente tratamos nosotros de tomar cita a dos fuentes de aquellos que no pueden decirse, están con la misma concepción que uno como analista geopolítico puede tenerlo, sino, como quien dice, nadie puede objetar. Pero claro, ahí está en esta imagen ubicado claramente de que lo que se generó, la derrota de Alemania, estuvo fundamentalmente generada por los primeros ejércitos que lograron ingresar ya a Berlín y tomarse la capital de esta Alemania nazi. Esos fueron los ejércitos soviéticos, y de ahí deriva la importancia de conmemorar los 80 años de la victoria contra el fascismo, contra el nazifascismo. Pues bien, en la parte lateral tenemos la imagen de un libro, Bases Militares Norteamericanas en el Mundo, capítulo Ecuador. Ya lo hemos comentado en otras ocasiones, pero vale y amerita tenerlo en cuenta ahora, porque precisamente analiza las consecuencias de esta guerra mundial sobre nuestros países y en particular sobre Ecuador. No nos detendremos mucho ahí, solo para referir que fue en base de un estudio realizado por el gran hermano que ya no nos acompaña, Jaime Galarza, y en lo cual tuve la enseñanza, por decirlo así, y el honor de ser parte del equipo consultor de investigación de estos procesos de muchas partes de nuestro país, Ecuador, referido a cómo impactó sobre la creación de bases militares la presencia, la incidencia de la guerra mundial. La siguiente, por favor. Y no solo nos vamos a tener como referencia este libro, hemos señalado Bases Militares Norteamericanas en el Mundo, capítulo especial Ecuador, lo hemos mencionado, que ahora ya no se lo encuentra porque fue en base de una publicación de la Cancillería del Ecuador en el tiempo del gobierno de Rafael Correa, pero a partir del gobierno del señor Moreno, y no digamos los posteriores, fue sencillamente anulado su distribución, e incluso se comenta que en algunas embajadas donde se distribuía gratuitamente el libro, tampoco ya existía. Bueno, pequeña referencia, muy pequeña quizás, de lo que implicaba los procesos nazifascistas que pueden generarse en muchos países del mundo. Pues bien, hay otros libros, los vamos a mencionar rápidamente, Ecuador, Relaciones Internacionales a la luz del Bicentenario, donde tomamos como referencia en la mayoría de las fuentes que vamos a citar a un investigador norteamericano, George Lunderbach, que hace un estudio completo de Estados Unidos y Ecuador durante la Segunda Guerra Mundial, conflicto y convergencia. También tenemos el libro de Kissinger, sus memorias, donde lo vamos a hacer también referencia, porque aunque ustedes no crean, ya en ese tiempo, de una u otra manera hay unos vínculos de Kissinger. Estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial. También vamos a hacer referencia a un estudio hecho por un gran investigador, amigo nuestro, Daniel Kerfeld, que es de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede del Ecuador, en donde hace el tema antinazi, Ecuador y el movimiento de lucha contra el nazismo durante la Segunda Guerra Mundial. Este libro nos servirá de referencia mayor, quizás no mucho ahora en este programa, pero sí en lo siguiente, que vamos también a tratar el tema de esta victoria sobre el fascismo. Y hay una referencia especial del Universo que saca un reporte bastante amplio en donde afirmó en el título del periódico: CIA creía que Ecuador era afín a los nazis de los 40. Son algunas referencias bibliográficas, hay otras más, por supuesto, pero esta nos da una pauta que lo que nosotros comentamos no es una opinión sobre opiniones, es una opinión a partir de fuentes, y damos mucha preferencia a citar las fuentes,
a describirla, para que así cada uno de ustedes puedan asumir un criterio formado y sustentado y propio. La siguiente, por favor. Y así como vimos al inicio esta línea del tiempo de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, veamos también algunos aspectos que son clave de entender cómo se dio en el caso de nuestra América Latina esta confrontación vinculado al papel que el nazifascismo, las embajadas alemanas, algunas fuerzas, incluso fascistas, estaban actuando en nuestros países. Pero para eso tenemos estos datos. En 1941 Brasil contaba con una población de 360.000 alemanes y descendientes directos. Argentina con 194.000, Chile con 129.000, de los cuales podemos señalar que hacia finales de la década de los 30, o sea, ya cuando se empezó a generar la que iba a ser la Segunda Guerra Mundial, Alemania tenía ventajas importantes sobre Estados Unidos con respecto a Ecuador. Esta incluía una considerable población expatriada viviendo en Ecuador, que en el caso de Ecuador eran de 4.000 alemanes, en comparación con los 400 ciudadanos americanos de ese tiempo. Un activo colegio y club alemanes, varias compañías, incluido la Aerolínea Sociedad Ecuatoriana de Transporte Aéreo, muy importante, la vamos a tratar nuevamente más adelante, así como un pequeño, pero muy entusiasta contingente, sí, del partido nazi. Además, Alemania tenía el apoyo de grupos italianos y japoneses en Ecuador, al igual que una rama de la falange española, o sea, el fascismo en su máxima expresión. Toda esta unión en la Segunda Guerra Mundial, seguramente todos ustedes conocen, fue también parte de esta alianza antinatura, digamos, antihumana, entre Alemania, Japón y Italia, en donde nace el fascismo, pero luego se convierte en parte de la doctrina de lo que ya se denominaría el nazifascismo. Y vemos en el mapa lateral de nuestra América Latina como, de acuerdo a los colores, donde era significativa o no la presencia de alemanes, en donde se dio lo que se llamó la Operación Bolívar, que era una operación que generó una acción sobre el conjunto de nuestro continente para influir desde el nazifascismo sobre diferentes partes de territorios, gobiernos, economías, empresas, finanzas, múltiples aspectos, no solamente el tema militar. Y ahí tenemos que, obviamente, en el Cono Sur, el famoso Cono Sur, había una presencia, una influencia inmensa de la Alemania nazi a través de algunos alemanes, obviamente no todos, porque algunos incluso fueron perjudicados solo por ser alemanes. Y eso le generó complicaciones de muchos países, incluso en el nuestro, a pesar que no tenían ningún vínculo con el nazifascismo, más bien eran opositores a muerte, como se dice. Bueno, y tenemos ahí también con mucho nivel de influencia en Brasil, en México y en menor, donde hay colores, como ustedes ven, de color amarillo, que era menor influencia o incidencia. Y toda esta operación Bolívar se orientó a un objetivo, establecimiento y operación de comunicaciones clandestinas entre América Latina y Europa, entre 1940 y 1945. Esto es clave porque en términos de guerra, propaganda, ahora como dicen marketing y otros ámbitos de comunicación, eran determinantes. Y entre esos también, por temas de espionaje, la comunicación clandestina entre América Latina y Alemania, dentro de Europa. Entonces tenemos entonces esta referencia. Vamos entonces a la siguiente. Y aquí un poco nos va a dar una pauta. Si pudiesen ustedes observar el mapa en la siguiente, a ver, la anterior creo que es, por favor, correcto. Si ustedes pueden ver ahí ese mapa, es un mapa muy especial, porque es un mapa en donde lo obtuvieron la inteligencia, se asume que era inteligencia norteamericana, que obtuvieron un mapa de Sudamérica elaborado por los propios ejércitos y lo que era la fuerza alemana, vinculado al tema de las
tráfico aéreo, las comunicaciones que se darían en diferentes partes de nuestra América Latina, en Sudamérica en particular, y es un mapa nazi planeado de una red de tráfico aéreo en Sudamérica. Lo interesante de esto, aparte de estas líneas que ustedes ven ahí, que son líneas de conexiones de rutas aéreas que podrían, o que supuestamente se estaban planificando a futuro, incluía también una especie de subdivisión, de subregiones, y ahí veíamos cómo era la concepción que tenían los nazifascistas, y en este caso lo que era el gobierno de Adolfo Hitler, en donde prácticamente a la Argentina, o lo que era Argentinian, como está ahí puesto, incluía Paraguay y Bolivia. Y Chile lo confundían casi todo, Chile actual, y lo incluían también como Chile el propio Perú. Y en el caso de Ecuador, conjuntamente con Colombia y con Venezuela, le llamamos un nombre raro que no pudimos ver qué es lo que significaba, que de acuerdo al gráfico es Neus Spanien, como España, Nueva España, no sabe. Bueno, pero, y Brasil, bueno, ahí sí está evidentemente que cogió, parece parte del Paraguay. Entonces, nos damos pauta entonces que había ya un proyecto a largo plazo de regionalización de Sudamérica sobre la base que estas fuerzas nazifascistas iban a triunfar y ya estaban preveyendo, planificando incluso las futuras tráfico aéreo. Y vamos a ver la importancia del tráfico aéreo. Pues bien, vale entonces, para tener este contexto global, tener presente que el general David Stone, comandante del Departamento del Canal de Panamá de las Fuerzas Armadas en 1939, informó al Departamento de Guerra que las Islas Galápagos eran una locación ideal para ubicar un sistema de alerta temprana de gran alcance y una base para reforzar estratégicamente el frente defensivo del Canal de Panamá. Lo hemos mencionado alguna vez, pero vale un poco reafirmarlo, porque ahora podríamos interpretar que estamos enfrentándonos a una repetición, a un déjà vu histórico que está vinculado al rol de Galápagos actual. Y como bien se dice, Estados Unidos había codiciado de tiempo atrás del archipiélago de Galápagos, el cual veía como el talón de Aquiles de la defensa del Canal de Panamá. Esa era la interpretación que hacía el general David Stone con respecto a Galápagos. Pues bien, lo que vamos a un poco a desentrañar, a no todos los aspectos que había en torno al rol de la Alemania nazi y estos procesos de confrontación que se venía de diversos campos de nuestros países, había una estrategia militar regional y el control de la soberanía. Había también una reconversión y control de la economía regional. Pero aquí vale precisar, cuando decimos reconversión y control de la economía regional, eso era lo que aspiraba Alemania, pero también aspiraba el propio Estados Unidos. Suena medio contraproducente, pero evidentemente la guerra también se definía como en este proceso que se estaba generando por la Segunda Guerra Mundial, como las nuevas potencias que se estaban constituyendo iban a incidir en el futuro del mundo. A partir de la conclusión de la Segunda Guerra Mundial y las siguientes décadas, quedó muy claro el famoso llamado mundo de poderes bipolares, en donde por un lado estaba la Unión Soviética y por otro lado estaba los de Estados Unidos, pero con una diferencia abismal sobre los objetivos de uno y de otro. Desde la Unión Soviética se generó en los hechos, no por ellos, sino por la lucha propia de los pueblos del mundo, un proceso paulatino de afinamiento, de liberación nacional, de independencia, de sacarse de encima las condiciones de algunos gobiernos imperialistas coloniales, y por el lado de los Estados Unidos todo un proceso de imposición, control en la economía, en los territorios. O sea, era otro mundo el que se iba a armar después de la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, nos da una pauta que eso es parte de una dinámica que la hemos vivido estas últimas décadas. Son 80 años que se están recordando, pero también 80 años donde ese mundo cambió, efectivamente. Y claro, tenemos que uno de los objetivos planteados por los estrategas norteamericanos estaba vinculado a tener una doctrina de la seguridad nacional para evitar la expansión del comunismo en la región. O sea,
si bien había una gran alianza patriótica, una gran alianza contra el fascismo, los aliados, incluso con la propia Unión Soviética, pero al interior había graves contradicciones. Y en nuestra América se notaba que había una línea clara de detener la incidencia, la influencia de las posiciones comunistas, socialistas, de la izquierda revolucionaria, en ese periodo grave de nuestra historia mundial y de nuestros países. Por lo tanto, nos damos pauta de que la guerra, esta Segunda Guerra Mundial, determinó esta nueva configuración del poder político del mundo y también económico. La siguiente, por favor. Y aquí viene algo que un poco lo pongo como un referente importantísimo. Yo he tratado siempre de demostrar que existe una especie de patrimonio, digamos, de la obsesión por el dinero, por la codicia, que siempre va acompañado por la violencia y la guerra. Y hay una especie de patrimonio que se mantiene por décadas, por no decir en algunos casos por siglos. Y eso es como un ejemplo, entre otros, pero este es uno de los más determinantes, lo que yo llamo la saga Rockefeller en la historia mundial. Porque vamos a ver en esta historia que en 1940 el gobierno de los Estados Unidos crea la Oficina de Coordinación de Relaciones Comerciales y Culturales entre las Repúblicas Americanas. Ahí tienen las siglas, que se convertiría por orden ejecutiva el 30 de julio de 1941 del presidente Franklin Delano Roosevelt en la Coordinación Interamericana, cuyo acrónimo era SIAA. Y ahí viene el dato clave. Su primer director fue nada menos que Nelson Rockefeller, millonario petrolero que se convertiría en uno de los más poderosos personajes de la economía mundial de la posguerra a través de su banco Chase Manhattan Bank. Y hago esta referencia y pongo los nombres concretos del banco, porque sucede que este banco se creó el siglo anterior realmente de la familia Rockefeller y que lo continuó este personaje, el señor Nelson Rockefeller. Claro, sucede que vuelve a verse este mismo personaje, por no decir este mismo banco, este bloque de poder financiero norteamericano, que habiendo incidido en posesionar el dólar norteamericano como la principal divisa del mundo a través del acuerdo de Bretton Woods en 1944, o sea, ya al término de la Segunda Guerra Mundial, en 1971 a través de su principal empleado, atención, Henry Kissinger, siendo el jefe del Departamento de Estado de Richard Nixon, determinó la eliminación del respaldo en oro del dólar en colusión con la banca Rothschild de Francia, Inglaterra. Vale señalar esto porque lo que estoy tratando de demostrar, que son estos mismos grupos, por no decir bloques financieros, que son de incidencia mundial, el uno originario en Estados Unidos y el otro originario en Europa, en particular Francia y Gran Bretaña, porque en el 2025 el banco JP Morgan, que es el que da continuidad al Chase Manhattan, o sea, el banco de los Rockefeller, es el principal asesor de la nueva política económica arancelaria de Donald Trump. Sí, otra vez está, o sea, en 3 momentos de la historia, este Chase Manhattan Bank, que es de la familia Rockefeller, es el que se convierte en el que incide directamente en las grandes decisiones de política financiera mundial. Bien, la siguiente. Y vale entonces precisar, porque este es un caso que nos lleva a decir que hay poderes que se mantienen casi en forma patrimonial y que inciden directamente en todo el mundo. La soga Rockefeller empezó en 1799, 1877, con el Bank of the Manhattan Company. Luego se convirtió en el Chase Manhattan, fruto de una fusión, que fue y funcionó en 1945 a 1961, en donde ya el personaje Henry Kissinger era ya parte, como vamos a ver, vinculado a los Rockefeller. Luego se concretó como el Chase Manhattan Bank
y luego con el JP Morgan, que era otro sector financiero de Estados Unidos, se fusionaron y ahora existe el JP Morgan Chase. Eso nos da pauta que es el referente que actualmente lo estamos viendo cada rato en la noticia, porque el principal asesor de Donald Trump es de este banco, o sea, de la misma saga de los Rockefeller. Y Rockefeller conoció a Henry Kissinger en 1954, cuando este fue nombrado director de un influyente grupo de estudios sobre armas nucleares del Consejo de Relaciones Exteriores, del cual David Rockefeller era miembro. Ojo. O sea, Henry Kissinger en 1954 es conocido por este personaje, David Rockefeller, cuando lo conoció como el que dirigía el grupo de estudios sobre armas nucleares del Consejo de Relaciones Exteriores. O sea, no era cualquier ingenuo o cualquier pendejo, dirían otros. Y ahí lo conoce y se convierte en el asesor, en el acompañante, en el principal dirigente del proceso financiero mundial, o sea, en un sicario económico. Y efectivamente nombró a Kissinger miembro del Consejo de Administración del Rockefeller Brothers Fund, la fundación de los Rockefeller, que direcciona el funcionamiento de este gran bloque financiero mundial. Y hemos puesto a un lado la palabra Rothschild. No queríamos ampliar mucho el análisis, pero esta es la contraparte de Europa, que son los que terminan siempre negociando. Se pelean entre ellos, pero terminan negociando el futuro del mundo en la medida en que logran mantener una hegemonía compartida, monopolista de las partes financieras, de acuerdo a las situaciones de la economía mundial. La siguiente. Pues bien, tenemos que ir un poco aterrizando ya en lo que pareciese que no estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, que no estamos hablando de la lucha antifascista. Claro, la opinión pública, los analistas tienen mucho énfasis en los temas militares, los temas de mucha naturaleza, de los personajes. Algunas veces parecen ya telenovelas contadas sobre la Segunda Guerra Mundial. Sabemos que hay una confrontación de relatos dentro de los relatos de los estadounidenses a través de Hollywood, en donde los norteamericanos parecen que ser, como hace la gente, los más grandes del mundo, y en cambio a los soviéticos se lo ve como un elemento complementario, cuando obviamente eso no fue así. Pues bien, precisemos cómo fue incidiendo esta referencia de los Estados Unidos. Y ahí entramos a Ecuador, porque las hostilidades entre ambos países, estamos hablando de lo que fue la guerra entre Ecuador y Perú, se iniciaron el 5 de julio de 1941, o sea, ya la guerra mundial había empezado, que fue cerca de los pueblos Huaquillas y Chacras en el río Saromilla. El 22 de julio Perú lanzó una gran ofensiva y los ecuatorianos, inferiores en número, en una proporción de 4-1 y sin armamento alguno o apoyo aéreo, fueron vencidos rápidamente. Para el 25 de julio, una impecable ataque aéreo peruano llevado a cabo con bombardeos vendidos a Perú por Italia y Estados Unidos, qué ironía, acabó con la resistencia ecuatoriana. Eso derivó en lo que fue el famoso Solución de Río de Janeiro, que en Ecuador es muy conocido, porque Ecuador perdió casi la mitad de su territorio. Y miren lo que se acompaña más adelante. Estados Unidos se involucró en la Segunda Guerra Mundial el 8 de diciembre de 1941. O sea, para lograr concretar lo que era la paz, pero fue una paz con entrega, evidentemente Estados Unidos tenía ya en referencia que ya se estaba generando un involucramiento de los Estados Unidos en lo que iba a ser este rol de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Sommerville, subsecretario de Estado, estaba decidido a presentar un frente hemisférico unido en contra del eje e intentó resolver rápidamente la cuestión ecuatoriana en la reunión de ministros de Relaciones Exteriores que se llevó a cabo en enero de 1942 en Río de Janeiro. Ahí está la ciudad y lo que fue el acuerdo para la paz. Y en el efecto, al autorizar a Estados Unidos la construcción de bases aéreas y navales en Salinas, fue un poco la contraparte que Ecuador tuvo que asumir, mejor dicho, los gobiernos de entreguistas. Y también en Salinas y en las islas Seymour del archipiélago Galápagos, Ecuador se aseguraba en cierta medida, supuestamente, el hecho que la presencia militar de Estados Unidos disuadiría a Perú de reanudar
operaciones militares en su contra. No. O sea, era parte de este juego de interpretaciones, porque ahora conocemos también que ahí hubo de por medio un conflicto también entre petroleras norteamericanas. Bueno, es otra historia que no habrá ahora tiempo para desarrollar. Pero si esto lo trasladamos, las consecuencias finales de esa guerra mundial en cuanto al tema militar, ahora son demasiado evidentes, porque a partir de eso, Estados Unidos logró empezar a controlar territorio, política, economía y también las Fuerzas Armadas. Y ahí tenemos bases militares de Estados Unidos en América Latina y el Caribe, en donde en casi todos los países, efectivamente, hay bases militares, por no decir también, como está en esto, donde señala que hay presencia de militares estadounidenses en planes de cooperación, financiamiento de instalaciones militares y los puntos logísticos militares. No solo bases, sino también instalaciones, como está pasando en muchos países y también en el Ecuador. La siguiente. Y miren algunas referencias que nos dan pauta qué pasaba en ese tiempo de la Segunda Guerra Mundial. El ministro de Defensa del gobierno de Arroyo del Río, que era el presidente de esa época, que expresó que apenas Italia entró en la guerra, llamé al coronel Mattioli, jefe de la misión, para comunicarle que las circunstancias hacían necesaria la suspensión de actividades por parte de la misión militar en el país. O sea, al jefe de la misión italiana, antes de que se inicie la guerra mundial, antes que se dé este vínculo con los de Estados Unidos, quienes instruían, formaban, aportaban incluso con armamentos en el Ecuador, como en algunos países de nuestra América, eran los italianos, que sabemos fueron parte luego de la guerra como desde su participación como fascista con Mussolini, y eran también incluso Alemania. O sea, ahí había un contrasentido porque la guerra se estaba dando a nivel mundial justo con estos países y los países del eje que involucraban a los países de América del Sur. Y como referencia rápida de estos compromisos que se fueron generando, el 15 de enero de 1942 se graduaba el primer curso de pilotos de la Escuela Militar de Aviación, que inició su entrenamiento en septiembre del año anterior en la instalación del aeropuerto General Ulpiano Páez de Salinas. Estamos hablando el preámbulo de lo que fue la instalación de bases militares en el Ecuador, en particular en Salinas y también en Galápagos. Y miren lo que dice la redacción. Dice que esto fue bajo la responsabilidad de la misión militar estadounidense presidida por el mayor Henry Ress Juan y el instructor capitán Bruce Pledenton. Exactamente 24 horas después, por la noche del 16 de enero de 1942, en esas tierras, que eran parte de las tierras centrales de cerca de 200 familias nativas de la ensenada de Chipipi, en el extremo de la península de Santa Elena, en el Ecuador, donde también estaban las instalaciones de un aeropuerto que lo convirtieron, luego de expulsar a toda la población natural de ahí, y se ingresó una fuerza militar extranjera invasora, la de los Estados Unidos de Norteamérica, sin que haya de por medio todavía un documento, un acuerdo oficial. Fue un acuerdo formal, digamos, desde el punto de vista de lo militar, e ingresaron. Igual pasó en Galápagos, en la isla Ceiba. La siguiente. Pero solo como una referencia, porque será motivo de otro programa. No solo este proceso que se generaba desde el rol de los ejércitos norteamericanos, vamos a ver también empresas y otros, sino que había de por medio también una clara inicio de lo que fue la lucha antifascista, pero desde el campo popular, desde el campo de la izquierda. Y entre esos vale resaltar, lo vamos a hacer un homenaje especial, Nela Martínez, militante de izquierda, que fue originalmente miembro del Partido Comunista, luego asumió ya por propia decisión un activismo que siempre fue de izquierda y concurrió en la época como asambleísta suplente y ganó el escaño ya como asambleísta final, estamos hablando 1945, y cuando fue principalizada. Y hacemos de esta referencia no solo porque fue la primera mujer legisladora del Ecuador, sino que este Congreso fue la que rechazó la presencia
y el acuerdo con Estados Unidos y la presencia militar en la base militar tanto de Salinas como de Galápagos. Y ella era parte de esa dinámica que además tenía como sustento haber sido, junto con Ana Moreno y también con quien dirigió eso, Meriguet, asumir realmente la defensa de la dignidad y la soberanía. Pues bien, y aquí un poco hacemos la referencia de cómo actuaba la Alemania nazi en esas épocas, que fue desde que se involucró Ecuador con Estados Unidos en estos procesos directamente vinculados con la confrontación con Alemania, con el nazifascismo. Porque la Alemania nazi proyectaba establecer bases de Galápagos a través de la CEPSA, que era una empresa, una aerolínea comercial formada y controlada por alemanes, que funcionaba en el Ecuador. Estados Unidos entonces inició un programa de desarrollo aerotécnico y tomó a Pan American Grace Airways, Panagra, como contratista para la construcción de campos aéreos con futuros usos militares, en la práctica. Que también ellos lo asumían, lo estaban haciendo los alemanes a través de esta empresa radicada, constituida y conformada en el Ecuador, pero que era de capitales y de dirección alemana, etc. Estamos hablando a inicios de lo que era la Guerra Mundial y sus proyecciones y su impacto en nuestros países, en el Ecuador. Cuando CETA hizo una oferta más atractiva que Panagra para el transporte de pasajeros y de carga, solicitó permiso para abrir rutas a Galápagos y al Oriente. Es de ahí donde la inteligencia norteamericana se convenció de que trataba solo de una débil fachada de los agentes alemanes. O sea, ahí había una confrontación, se daban tiros, disparos en Europa, por decirlo así, pero en Ecuador se estaban dando una especie de confrontación basada en información, en agentes y en temas de inteligencia. El 24 de julio de 1941, y esto da fe de lo que estamos señalando, el presidente Roosevelt asignó $270,000 de su fondo de emergencia para el desarrollo de las instalaciones de entrenamiento aéreo en Salinas y en Quito. O sea, empezaron a consolidarse esa influencia ya de los Estados Unidos y a excluir a los capitales, empresas que estaban directamente vinculados en los hechos a la Alemania nazi e incluso a los italianos. El presidente Arroyo del Río fue derrocado por un golpe de Estado el 28 de mayo de 1944. Ahí donde entra también la compañera, líder de ese tiempo también, Nela Martínez y otros muy prestantes dirigentes y pueblos que se organizaron, en donde generó la presencia incluso de lo que se llamó la gloriosa, la revolución, la gloriosa, 1944, que fue una clara confirmación de la lucha desde la izquierda, pero con amplias alianzas que ya se habían dado por el tema de esta alianza mundial contra el fascismo, pero que en el caso de Ecuador terminó promoviéndose a un caudillo, a Velasco Ibarra, que terminó traicionando este acuerdo multiclasista, multipartidario, donde estaba también la izquierda, y a la vuelta de la esquina no pasó ni un año, y Velasco Ibarra, ya posesionado como presidente, terminó persiguiendo a la izquierda y entregándose de patas y manos a lo que era ya una influencia evidente de los norteamericanos de nuestro país. Esa era parte de las particularidades de esta lucha antifascista. La siguiente. Y miren cómo esto se reflejaba en ámbitos un poco de alto nivel de confrontación, porque de acuerdo a las fuentes hubo un atentado en Quito contra la poderosa estación alemana de noticias Transocean. Estamos hablando, esto fue 1940. Discúlpenme que me salte los años, pero estamos tratando de destacar los hechos más importantes. ¿Y qué es lo que dice de acuerdo a la información? 3 hombres enmascarados saquearon la estación y destruyeron los equipos de radio y de oficina mientras gritaban «Muera Alemania». El periódico cristiano El Comercio especuló sobre la posibilidad de que los perpetradores de ese acto hubieran sido miembros de la columna 10 de agosto, grupo ultrapatriótica de antinazis. El embajador de la legación estadounidense en Quito, Boaz Solón, el 22 de octubre de 1940 informa a Cordell Hull, secretario de Estado de los Estados Unidos, que 3 oficiales del ejército
conformaban el denominada columna 10 de agosto, constituida con su conocimiento, o sea, él era parte de esa dinámica, en que uno de sus integrantes militares era nada menos que el capitán Plaza Lasso, hermano de Galo Plaza Lasso, ministro de Defensa en función. ¿Sí? La historia es a veces anecdótica, pero esta lucha que se generaba a nivel mundial de una amplia alianza entre todos los pueblos del mundo contra el nazifascismo, donde estaba Estados Unidos, Francia, Inglaterra, la Unión Soviética, China y otros países. No olvidemos que Japón también era parte de este eje nazifascista. En nuestros países se dio una especie de que había también fuerzas que de diferentes dinámicas también luchaban contra el fascismo, el nazifascismo, pero con una particularidad. Estaban, en el caso de Ecuador, estaban construyendo que para el poder real definitivo que quedaría luego del triunfo de los aliados sobre el nazifascismo, fuera en el caso de nuestros países, Norteamérica. Y como vemos, sectores financieros claramente conocidos. Y esto nos da una pauta que incluso el ministro de Defensa, Galo Plaza Lasso, que luego fue presidente del Ecuador, no es coincidencia, su hermano era parte de una línea, digamos, ultra radical, antinazi, famoso en ese tiempo, muy conocido, con gritos de muera Alemania, era parte de esta columna se llamaba 10 de agosto, un hecho, una fecha histórica de la independencia de nuestro país, en Ecuador. Pero ahí viene elementos claves, porque esto iba a la par de toda una lucha vinculada al tema de comunicación. En el caso del Ecuador, se fortaleció la agencia de noticias americanas, la United Press y la Associated Press, la AP, parte de esta estratégica comunicacional impulsada por la coordinación interamericana, que hablábamos de allá, que la conducía Rockefeller, fue la distribución de 442.000 panfletos en Ecuador, con un estilo popular destacando el rol americano en la guerra, obviamente, aunque no tenían un rol muy determinante. En ese momento, a lo menos. 9.000 revistas eran denominadas en guardia, con igual enfoque. La distribución semanal de la edición semanal del New York Times también entró en acción, distribución y proyección de películas y noticias. O sea, hubo una campaña dirigida desde Estados Unidos hacia nuestros países para posesionar el avance de la lucha contra la Alemania, pero ya empezando a controlar los medios y contrarrestar otros medios. Y vamos a ver que ahí tienen de por medio la United Press International, también la Associated Press, que sigue muy presente actualmente, el New York Times, que sigue presente actualmente, que siguen siendo parte de esta dinámica comunicacional de la guerra cognitiva, ¿cómo se llama?, que es contra nuestros pueblos. Y ahí estaban desde ese tiempo ya asumiendo a partir de los sabores de las victorias de la guerra, realizadas principalmente por la Unión Soviética, que eso no es desmerecer el rol que tuvieron los ejércitos, países y gobiernos de los otros países, pero nos da una pauta que habían dinámicas paralelas, agendas cruzadas incluso, donde en el caso de nuestros países también había de por medio una lucha contra la posible incidencia del comunismo, de la izquierda, de los socialistas, de los anarquistas. La siguiente. Por ejemplo, hay el propio Universo, el 8 de agosto de 2000, estoy tratando de ubicar la fecha exacta, bueno, no la tengo aquí, pero fue en esas épocas, en donde había un título del Universo que decía: CIA creía que Ecuador era afín a los nazis en los 40. Y dice así: es también relevante la información de Associated Press, que difunde el diario El Universo de Ecuador en su edición del 17 de agosto del 2008, obtenida de fuente de los servicios secretos de los Estados Unidos, OSS, así se llamaba en ese tiempo, de entre 750.000 documentos desclasificados. De acuerdo a esta publicación, el servicio de espionaje estadounidense veía que el gobierno de Ecuador simpatizaba con el eje. Miren qué ironía. Se informa también que eran de ideología fascista. El jefe militar del archipiélago de Galápagos,
coronel Antonio Alomía Robles, al igual que un conocido militar de aquella época, teniente coronel Agustín Albán Borja, jefe de la tercera zona militar ecuatoriana. Esto fue publicado en El Universo. Hay una razón por la cual se daban este tipo de publicaciones, pero tenemos de al lado un poco lo que era el logo, lo que era el escudo de la representación de la delegación de Alemania en Quito. Verán, está la suástica ahí. O sea, ya era parte de esa dinámica de imposición, de imagen e influencia. La siguiente, por favor. Entonces, lo que decíamos, y lo leímos ya, que El Universo tenía ya hizo una publicación en el 2008, si no me equivoco, en donde CIA creía que Ecuador era afín a los nazis en los 40. Y ahí está un poco también parte de un texto de una de las fuentes que hemos compartido, que le hemos leído. Y ahí está también el logo, la imagen de la delegación de Alemania en Quito, que en esa época tenía incluido la propia suástica famosa de Alemania fascista, nazi. La siguiente. Y vamos un poco entrando a este tema de las incidencias. En esta foto hemos mencionado algunos personajes. Tenemos que al pie de este avión está el comandante César Cueva, en el Azuay, pero también está el coronel Agustín Albán Borja, Carlos Alberto Arroyo del Río, presidente de la República del Ecuador. O sea, tenemos ya una confluencia de algunos personajes que, de acuerdo a esta información que difunde El Universo en su época, supuestamente tenían incidencia o influencia de la CIA. Pues bien, el impacto de la propaganda nazi en los principales periódicos del Ecuador fue mixto. El Telégrafo, el principal periódico de Guayaquil, y el Comercio de Quito estaban suscritos a la UNAD Press y a la Associated Press, e identificaban la legación alemana como fuente de comunicado de prensa de Transocean. Esto era el medio de comunicación, la agencia de prensa alemana que estaba en el Ecuador, y con lo cual había una competencia y que además había un proceso también de confrontación por el tema nazi. Bien, la siguiente. Y hay otro estudio que nos llama la atención, porque el estudio de Landenberg, que es una de las fuentes que hemos citado mucho, destaca el florecimiento de la comunidad alemana en Quito alrededor del Colegio Alemán y del Club Social Alemán, también de los inversionistas alemanes de la Sociedad Ecuatoriana de Transportes Aéreos. Quizás el caso más emblemático de un verdadero personaje de recontraespionaje alemán, el doctor Alfredo Enrique Kuhne, que terminó siendo, no lo van a creer, terminó siendo asesor directo del presidente del Ecuador, Federico Páez. Y hay algunas empresas, señala este estudio, que estaban vinculadas al capital alemán, como la Casa Viking, el Salón Viena, la fábrica de cerveza Victoria y la Casa Tower, y encubrían operaciones nazis en Salinas, Manta, Esmeralda y Bahía Caracas. Esto nos va dando una pauta de esta dimensión de la incidencia alemana sobre nuestro país. Con esto vamos a concluir la siguiente, final. Efectivamente, la siguiente. Bueno, queremos concluir entonces. Primero, antes que nada, queremos invitar a que pongan su aprobación del programa, me gusta, pongan también, compartan y también sus comentarios. Eso ayuda muchísimo a la difusión de este programa. Hemos concluido sobre la base de tener entonces presencia, que este es el aspecto de la lucha antifascista contra los nazis, pero desde el campo y los intereses del poder económico, político y militar de los Estados Unidos, vinculado a muchos campos, incluso el periodístico, no solo militar, pero que nos da una pauta que a la par había otra dinámica. La dinámica venía desde los sectores populares, que será motivo de otro programa. Hemos adelantado, hablando de la compañera, a la cual un grato honor y gloria poderlo haberla conocido, Nela Martínez, será motivo de otro programa. Agradecemos con esto entonces
su presencia aquí en cuanto a compartir. Muchas gracias y a todos pasen bien. Gracias.